que hoy converse con nosotros. Pepe Carreño, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias, eres muy generoso, y solo me restaría decir y me gustaría decir, si me permites, que todo lo que acabas de decir hace unos minutos lo suscribo. Te lo agradezco mucho. Oye, preguntarte cómo están las relaciones bilaterales, si esta idea del presidente de no acudir a Los Ángeles finalmente puede traer una serie de impactos en lo bilateral. Al mismo tiempo que el presidente hacía este señalamiento, veíamos muy sonrientes en este caso, el embajador Salazar y Marcelo Ebrard. En fin, ¿cómo ves el panorama, mi querido Pepe? Mira, la relación bilateral siempre es muy complicada, siempre hay muchísimas cosas en juego, como tú lo sabes, no es un secreto, es una relación muy íntima en muchos sentidos y por tanto también muy complicada. Bueno, vamos a ver, diría yo que hay dos puntos que habría que hacer. El presidente ha dicho que no iría si no se incluyese a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, porque tendrían que estar todos los países incluidos. Esto abre en cierta forma pues como dirían los americanos, una lata de gusanos en términos de su política doméstica, porque obviamente tienes pues una poderosísima fracción de cubanos estadounidenses que son literalmente opuestos al régimen cubano a niveles pasionales absolutos y que obviamente van a lanzarse encima o en contra del presidente Joe Biden si llegara a invitar a Cuba. Tendrías la complicación de que, por lo que entiendo, hay una orden de aprehensión contra Maduro en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua también. Exacto, entonces ahí tienes un montón de problemas. Ahora, mi impresión muy personal, el presidente está de alguna manera hablándole tanto a la izquierda en América Latina, que es uno de sus, pues por decirlo de esa forma, es uno de sus intereses, dado digamos, lo que llaman la marea rosa que ahora recorre la región. Le está hablando al círculo doméstico, a sus seguidores, a su partido, pero a la hora de la hora, la realidad es que también está en términos reales ayudando a los Estados Unidos, porque finalmente tiene que ser México está en medio de la bronca de migración, la migración viene a través de México y México y Estados Unidos están obligados a ayudarse. Para el presidente López Obrador esto implica apoyar una serie de tendencias de Estados Unidos, apoyar pues si no el cierre de la frontera, sí una migración mucho más regulada, presionar si se puede decir así de esa manera por mayor ayuda económica hacia América Central, lo ha dicho, pero al mismo tiempo pues retóricamente tiene que responder a su público. Yo creo que esto es algo que en la historia de México hemos visto durante muchos años. Esto es, México ha sido un país que ha tenido simpatías, o ha expresado simpatías por regímenes de izquierda, de Castro a Allende, de Allende a los sandinistas, etcétera, pero al mismo tiempo siempre ha tenido y se ha hecho favores con los Estados Unidos. Los gobiernos del PRI lo hicieron en alguna medida los gobiernos del PAN, y ahora estamos viéndolo con Morena también. Yeah. Ahora, oye, pero podría ser que estuviésemos, digamos, volviendo al modelo de los 70s o 60s, incluso decir, me muestro crítico tuyo en público, pero coopero en los temas de seguridad, porque como tú decías con toda precisión, somos esenciales para que el proyecto que ha, digamos, esbozado Biden de un pacto regional migratorio funcione. México tiene que estar ahí, pero bueno, sacamos de Cuba como para decir, bueno, cooperamos de manera un poco vergonzante, pero nos dejan salvar la cara con esto, a pesar de los costos internos que pueda tener esto para Biden, Pepe. Mira, Laura, el problema también es de otro nivel. Yo creo que infortunadamente sería posible decir que este gobierno no tiene amigos dentro de los Estados Unidos, no tiene aliados. Vamos, no que yo vea, no tiene más aliado que el gobierno Biden. Yeah. Oye, pero al mismo tiempo parece que estamos como... Sí, ya veo el presidente.
Ha tenido duras palabras, no solo contra Ted Cruz, que se lo merecía, sino contra varios demócratas a los que descalificó. Pero preguntarte, ¿no le estamos haciendo el juego a los republicanos más extremos, haciendo en este caso que Biden pierda crédito? Pues mira, si fuese así, los demócratas no les gustaría y los republicanos no lo agradecerían. Mira, basta ver lo que dicen los republicanos ahora en Estados Unidos. Esto es, por decirlo de esta manera, tienes a los republicanos en una campaña política que viene tanto para las elecciones de noviembre congresionales como para las elecciones presidenciales de 2024 y algunas elecciones estatales, gobernaturas, etcétera, en las que agitan primero el fantasma, para usar la expresión de Greg Abbott, el gobernador de Texas y candidato a reelegirse este año, el fantasma de la invasión que viene desde México, ¿sí? Invasión de indocumentados, invasión de inseguridad, invasión de drogas. Esto es el punto que hacen ellos. Es el punto que hacen también los legisladores republicanos. Esto es, la frontera es un lugar en crisis. Y esa retórica, Pepe, no nos va a dejar en los próximos 2 años, ¿no? ¿No la van a soltar? No, mira, perdón, nada más me gustaría recordarte lo que acaba de publicarse en un libro que se llama Un juramento sagrado, del ex secretario de Defensa, Mike Esper. Hoy leía tu texto sobre eso, ¿sí? Lo que decía Esper era simple y llanamente decir, ¿por qué no bombardeamos? Eso le decía Trump. ¿Por qué no bombardeamos los cohetes? Nadie se va a enterar de que mandamos cohetes Patriot contra los laboratorios. ¿O por qué no enviamos 250,000 tropas a la frontera con Estados Unidos, con México, perdón? ¿O por qué no que declaramos a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como organizaciones terroristas, que de acuerdo con la ley de Estados Unidos les permitiría mandar agentes o tropas a México con o sin permiso del país involucrado a enfrentar a estos grupos, ¿no? Oye, y que le dijo, no va en serio esto de movilizar tropas, además en la cantidad que le decía, no, si es una orden del presidente, formule usted los planes, y parecía pues como una mala broma. Sin embargo, en el libro revela efectivamente que era así, que era una petición formal de POTUS. Sí, y que él finalmente logró detenerla, alegándole 3 cosas. Uno, cómo lo vería en el Congreso, cómo se vería en la opinión pública, y que finalmente pues México es un país amigo, no se le hace. Ahora, sí. Este es el tipo de política que se está dando en los Estados Unidos, y al mismo tiempo pues de alguna manera es que los republicanos, no valga la expresión, no nos aguantan, no toleran a los mexicanos por conveniencia, por lo que quieras y mandes, y los demócratas nos estamos distanciando de ellos, con lo cual tú dime cuál es el resultado. Pues sí, ahí está, efectivamente. Pepe, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Eduardo, siempre un placer. Muchísimas gracias y muchas felicidades. El galardonado periodista José Carreño, uno de los grandes conocedores